de esta manera a que vaya conmigo al libro de los Hechos. Estamos exponiéndonos por algún tiempo ya a predicaciones expositivas continuadas de este excelente libro de historia, pero también un libro inspirado por Dios. Y sabemos con mucha utilidad para nosotros como creyentes, para la iglesia como cuerpo. Hoy nos vamos a exponer al capítulo 10 de este libro y pretendo predicar sobre todo el capítulo 10. Sabemos que es largo, pero usted no se asuste. Primero, no se asuste porque es el día del Señor, todo el día podemos estarle adorando. Segundo, no se asuste porque la última vez que predicamos sobre un capítulo largo así no fue tan larga la predicación. Hemos tenido predicaciones más largas con menos versos, así que no se asuste por eso. No corresponde siempre a lo largo de los versos, el largo de la predicación. Vamos a exponernos al capítulo 10, donde se nos narra la entrada de los gentiles a la iglesia. Y ese será el título de nuestra predicación, la entrada de los gentiles. Eso tiene que ver con nosotros somos gentiles. Y vamos a ver cómo comenzó, cuál fue el mismo comienzo, quiénes fueron los primeros gentiles al entrar a la iglesia, al nuevo pacto. Y vamos a ver esto en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Así que siga conmigo la lectura y le voy a dar lectura a todo el capítulo. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión,
varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando bien, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito Dios, una vez más imploramos tu auxilio. Auxílianos, Señor. Sé propicio a nosotros, Dios. Concédenos adorarte mientras nos exponemos a tu palabra. Te lo imploramos en Cristo. Amén. La mayoría de los que estamos aquí
hemos recibido las doctrinas de la gracia, lo que algunos conocen como calvinismo o las 5 doctrinas pilares de la Reforma. No sé cómo le llames, pero la mayoría de nosotros que estamos aquí hemos recibido estas doctrinas como una luz posterior al Evangelio que habíamos escuchado por primera vez. Y aunque lo que habíamos escuchado y creído era el Evangelio, pues produjo salvación en nosotros. Sin duda habían aspectos de ese Evangelio que, de llevarlo a todas las consecuencias e implicaciones, se convertiría en una herejía. Cuando nos enfrentamos a las doctrinas de la gracia, y éstas nos confrontaron con evidencias fuertes y contundentes de las Escrituras, la mayoría de nosotros se opuso con todas sus fuerzas. La mayoría de nosotros estuvo oponiéndose a las doctrinas de la gracia hasta que fue vencido por estas, sin dejar de dar crédito, por supuesto, el testimonio que el Espíritu de Dios nos daba a nosotros, apoyando así el contenido de las Escrituras. Por eso que ellas vencieron sobre nosotros. Algunos de los presentes me ha contado de las luchas que sostuvo con algunos de sus familiares. Incluso algunos esposos con sus esposas, las cuales hoy abrazan estas doctrinas como la verdad sobre la salvación, pero antes las odiaban. Hermanos, aunque las doctrinas de la gracia han sido oscurecidas por un tiempo, y por mucho tiempo, por el arminianismo imperante en el último siglo, al menos fue parte de la historia de la iglesia. Las doctrinas que nosotros creemos hoy, las creyeron todos los creyentes. Fue parte de la ortodoxia cristiana. Eran las doctrinas predicadas por la mayoría de los líderes de la iglesia de los tiempos de la Reforma. Y cientos de años después, siguió siendo las doctrinas de toda iglesia que se conocía. Sin embargo, la inclusión de los gentiles a la iglesia o al pueblo de Dios en el momento histórico del relato que hoy estamos leyendo, solo se podía encontrar, o sea, ya Dios había hablado de que la salvación era para todo el mundo, o para todas las naciones, no solo para Israel o para personas escogidas de todas las naciones. Desde que le habló a Abraham, era así. Pero para darse cuenta de esa doctrina había que escudriñar las Escrituras y había que prestar mucha atención a las palabras de Jesús, que habló sobre ello también. Pero era difícil entender para un judío, era muy difícil entender que a los gentiles también Dios los iba a salvar por medio de Cristo. Resultó extremadamente difícil para el orgullo judío aceptar la nueva realidad, que los gentiles entrarían plenamente a los planes salvíficos y misericordiosos de Dios. Fue muy difícil, mucho más difícil que entender y recibir las doctrinas de la gracia. Sería provechoso para nosotros entender esto, meditar antes de exponernos a este capítulo, meditar en el odio y aversión que sentían los judíos por los gentiles y muchas veces los gentiles por los judíos también. Porque esto es recíproco. Si tú me odias, ¿qué voy a hacer yo para ti? Cuando somos seres caídos ambos. La aversión de los judíos hacia los samaritanos, que nosotros sabemos, era insignificante en comparación con su odio por los gentiles. Ellos odiaban a los samaritanos y recuerden que ya los habían aceptado, ya Dios había hecho una obra allí. Pedro fue, validó aquello, oraron, recibieron el Espíritu, pero todavía ellos podían aceptar a los samaritanos porque decían, eso está aquí en la sangre, son judíos igual que nosotros. Son descendientes de Abraham, están aquí dentro del pueblo, pero con los gentiles era otra cosa.
Hermanos, no sé si usted ha leído el libro de Jonás. No sé si usted ha meditado en la enseñanza de ese libro. Pero si algo nos enseña ese libro, es que un judío odiaba tanto a un gentil que prefería que Dios los matara, que Dios tuviera misericordia de ellos. Jonás, toda la molestia de Jonás, primero toda la oposición de Jonás a ir a predicar a Nínive era porque él sabía que Dios es tan misericordioso que capaz que predicara y ellos se arrepintieran. ¿Cómo ocurrió? Toda la predicación de Jonás fue tan corta, tan concisa y tan escasa de palabras que él pretendía que ellos fueran consumidos, no entendieran nada y que nadie se arrepintiera. Porque no quería que se arrepintieran. Y luego se quedó mirando a ver cómo Dios los destruía. Pero se arrepintieron. Y él se molestó tanto que nosotros podemos ver el odio que tenía un judío por los gentiles, por la molestia de Jonás. Ellos odiaban mucho a los gentiles. Ellos creían que los gentiles merecían la ira de Dios, y que solo ellos eran objetos de la misericordia de Dios. Pensemos que las estrictas leyes judías no tenían nada que ver con amor o consideración por los gentiles. A los judíos no los recibían en casa de gentiles, ni ellos recibían a gentiles en su casa. La tierra de una nación gentil se consideraba profana. Y un judío se quitaba las sandalias antes de entrar a Israel, de donde vino la expresión sacudir el polvo de vuestros pies, que la vemos en la Escritura. Hermanos, los judíos no consumían alimentos preparados por manos gentiles. Los utensilios de cocina comprados a un gentil se debían purificar antes de usarlos. Ese purificar no es lavar nada más. En pocas palabras, a los gentiles se les consideraba inmundos y su presencia se consideraba deshonrosa. Su presencia nada más. Nosotros estamos delante del momento histórico cuando Dios le plugo hacer caer la barrera de separación que había entre ambos pueblos, barrera que Dios en cierta manera construyó. Los judíos con su pecado le añadieron, pero inicialmente esa barrera fue construida por Dios, una barrera que debía estar hasta cierto momento. Ahora, en este relato histórico inspirado por el Espíritu de Dios, aprenderemos varias cosas. Yo creo que debemos exponernos ante Él con esta perspectiva y miremos todo lo que vamos a cosechar cuando miramos correctamente a este texto. Vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la instrucción a Cornelio o a los gentiles recibida para que pudieran recibir el Espíritu de Dios o para que pudieran recibir al Evangelio. Vamos a ver esto, luego vamos a ver que también Pedro tuvo que recibir una instrucción para llevar el Evangelio a los gentiles, porque estamos hablando de la primera vez. Entonces, vamos a comenzar por la instrucción a Cornelio para recibir el Evangelio. Lo primero que nos hace el autor humano y divino es presentarnos a Cornelio. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y nos sigue hablando de él, pero vamos a llegar hasta aquí. Primero, se nos dice que vivía en Cesarea y que se llamaba Cornelio. Bien, a lo mejor esto no nos dice mucho, pero algo nos está diciendo. Nos están presentando a este personaje, y Cesarea tenemos que tener en cuenta que era una ciudad costera. Remito una vez más al mapa de la provincia de Samaria, o sea, estaba comprendido en el territorio de Samaria, situada a 50 kilómetros al norte de Jope, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Jope.
Esta había sido construida por Herodes en honor al César, fíjense, y por eso se llama el nombre de esta ciudad Cesarea, porque era en honor a César. Esta ciudad nos dice que era el lugar donde Cornelio vivía, probablemente allí residía por algún tiempo, probablemente vivía, se había sentado allí, porque allí él trabajaba. Porque el nombre de Cornelio, que se nos menciona aquí, era un nombre que pertenecía a una familia de renombre en Roma. Era un nombre marcadamente gentil. O sea, si nosotros escuchamos un nombre John Stanley, tú dices, bueno, o estadounidense o inglés. Eso es un nombre americano. Nadie espera que tener un sobrino cubano que se llama John Stanley. No, este no es de aquí. Bueno, Cornelio, tú decir el nombre Cornelio, en el tiempo bíblico y en Israel todo el mundo sabía que era un extranjero, que era un romano, porque además esa familia, la familia de los Cornelios, se conocía en el imperio como una familia de renombre en Roma. Entonces, el nombre Cornelio nos está diciendo un poco de quién era él. Pero además se nos dice que él era centurión de una compañía llamada la italiana, una compañía de gentiles. Él era un centurión, y la palabra centurión nos indica el cargo de un oficial al mando de una centena de soldados. En otras palabras, centurión de 100. Él era el jefe de 100 soldados. Él era un oficial, un soldado que estaba al mando de 100 soldados. Resulta interesante notar que el primer gentil que fue incluido en la iglesia sea un oficial o militar. Y que muchos piensen hoy que los cristianos no deben ser militares. Solo los dejo allí. También la Escritura nos dice un poco más de este hombre. Nos sigue presentando este hombre y en el verso 2 nos dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios. Hermano, esta frase, piadoso y temeroso de Dios, nosotros tenemos que saber entenderla. Es importante conocer la frase piadoso y temeroso de Dios en este contexto, porque nos dice mucho, nos aporta mucho, nos da mucha información. Nosotros tenemos que saber que esta frase designa a los que sin ser prosélitos de pleno derecho, o sea, sin ser alguien que se hizo judío, circuncidándose, abrazando toda la fe, se circuncida y como que toma, para que nosotros entendamos, la nacionalidad y toda la identidad judía. Un extranjero que se hizo judío. Y para hacerse judío, lo primero que tiene que hacerse es circuncidarse y abrazar toda la fe de los judíos. ¿Entiendes? Este no era el caso de alguien que se hizo totalmente judío. Pero, porque no estaba circuncidado, pero adoraba, este hombre piadoso y temeroso de Dios, nos indica un hombre que adoraban al Dios verdadero, alguien que guardaba muchos preceptos que el judaísmo enseñaba, correctamente enseñaba, costumbre de los judíos, hermanos, iban a Jerusalén a adorar. Para que ustedes entiendan, este era un hombre que iba a las sinagogas a adorar a Dios y que iban al templo a adorar a Dios, que iba a Israel y a Jerusalén en los tiempos de las fiestas mandadas por Dios. Déjeme decírselo un poquito más claro, era un cristiano del antiguo pacto. Era un convertido a Dios, no a Cristo, pero sí a Dios. Entiéndanlo así, debemos entenderlo así porque así se nos quieren presentar. No estamos hablando de un impío que no se había arrepentido de sus pecados, no alguien que ya había reconocido sus pecados. Pero sucede que en este mismo instante
este hombre necesitaba conocer algo más. Fíjense cómo es mencionado como un hombre piadoso y se dice por qué es piadoso. No solo se dice que es alguien piadoso y temeroso de Dios, sino que también se nos dice por qué. El verso 2 sigue diciendo que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, y además dice, y oraba a Dios siempre. Se nos está señalando un hombre piadoso, un hombre que si hubiera muerto, para que usted me entienda también más claramente, antes de Cristo, para no poner la cosa tan difícil, hubiera partido con el Señor, porque tenía toda la revelación, porque había creído en todo lo revelado, porque había obedecido, porque Dios ya había hecho una obra salvífica en él. Ya Dios había aplicado la obra de Cristo en él. Pero aquel que Dios comenzó la obra la va a perfeccionar. Y por eso es que ahora es llamado a mirar a esas promesas que hasta hoy había creído, al cumplimiento de esas promesas que hasta hoy él había creído. Pero noten la piedad, noten la obra de Cristo aplicada a este hombre ya, sin él saberlo, porque cuando Dios nos está aplicando la obra, no es que nosotros estemos entendiendo toda la obra que él está aplicando, pero lo está haciendo. Pero fíjense cómo él era tal hombre que su conducta era contagiosa. Dice que toda su casa con él era piadosa. Toda su casa con él. Y hermanos, déjenme decir, tú no puedes ser de los que enseña una cosa y vive otra. Una de las cosas que Dios consigue cuando nos manda a enseñarle a nuestros hijos es que consigue también que nosotros tengamos que ser ejemplo delante de nuestros hijos. Algunos en la iglesia y en otras iglesias prefieren que sea el pastor el que vaya y dé cultos familiares en distintos lugares. Sin embargo, Dios dice, no, cada hombre debe enseñar en su casa, a su familia. Los hombres de familia prefieren, no, pastor, ven tú, qué bien tú enseñas. Ellos no tienen que ser ejemplo de nadie. Si es el pastor el que enseña, el pastor es el que tiene que ser ejemplo. Dios manda, no, hombre, tú que eres cabeza del hogar, o mujer, tú que eres cabeza del hogar. En el caso de las mujeres que sean solteras, divorciadas, por desgracia, etcétera, que vivan solas con sus hijos o sus nietos, no sé, ellas son cabezas en esos casos. El hombre tiene que ser cabeza, el cabeza de hogar tiene que ser ejemplo para enseñar también con el ejemplo. Este hombre era alguien que enseñaba en su casa. Este hombre era alguien que era ejemplo en su casa de enseñanza y de conducta. Su ejemplo era contagioso, de modo que no solo él temía a Dios, sino que toda su casa también temía a Dios. Toda su familia se incluía. Y que nosotros debemos entender que esa familia y toda su casa incluía, en el caso de este hombre, a sirvientes también. Hermanos, también dice la Escritura, nos presenta un hombre caritativo, un hombre que su piedad se veía también en las cosas que daba. No se crea nadie que es salvo por dar nada, por darle a los pobres, pero los salvos, hermanos, tienen que tener evidencia de eso. Una de las evidencias es que su Dios no es el bolsillo ni el dinero que tienen. Ellos saben quién les da y estas personas son dadivosas, dan. No cuentan siempre esto es mío, yo hago lo que quiero con él. No, esto es tuyo también y voy a hacer lo que tú quieres con él. También era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Un hombre piadoso es un hombre que ora. Oraba a Dios continuamente, dice que siempre. Es decir, él observaba fielmente, en este caso, las horas de oración propias de los judíos que oraban en ciertos horarios. Dice Matthew Henry al respecto, siempre que el temor de Dios reina en el corazón, de allí brotan espontáneamente obras de caridad
y de piedad. Bien, hermano. Una vez presentado Cornelio, se nos dice la manera en que recibió la instrucción para recibir el Evangelio. Dice los versículos 3 y 4, le invito a que vaya conmigo a ellos. Dice, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense, hermanos, cómo él recibe una orientación, él rcibe una instrucción. ¿Y de parte de quién? Dice la Escritura que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, entiéndase 3 de la tarde, y ese es el horario de orar. O sea, este hombre estaba en oración, y lo dice posteriormente, cuando él hace el cuento, cuando él hace la historia, él dice, estaba yo en oración, y estaba también en ayuno. Estaba orando, estaba ayunando, y dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Hermanos, qué bueno que en el cielo se nos conoce por nuestro nombre. Así se conocía Cornelio en el cielo. Y se le dice, Cornelio, a lo que él responde inmediatamente como responde un hijo de Dios. Él se asombra, como es natural que alguien se asombra ante la presencia, una presencia angelical. Y hermano, una vez más, no piense que los ángeles andan por ahí jugando, avisándote cuando llega el pan a la bodega y eso, como muchos carismáticos pretenden. No, yo estaba orando, pero preocupado por el pan y se me apareció un ángel. No, por favor. Cuando la escritura nos habla de un ángel, hermano, no es en cualquier situación. De hecho, déjeme decirle que la escritura en la escritura no encontramos plasmados todas las historias de todo lo que pasó con todos los cristianos en todos los tiempos. Ni con todos los siervos de Dios, ni tan siquiera con Jesús. La Escritura nos dice que todas las cosas que Jesús hizo no se pusieron porque dice que no alcanzarían entonces los libros donde poner todo lo que hizo. Solo se recogió aquello que era importante, que a Dios le plugo que estuviera escrito para siempre. Y usted puede leer las Escrituras y usted puede ver mucha ausencia de ángeles, no porque ellos no existan, sino porque no para todas las cosas se envía un ángel. Pero esto, porque apremiaba, porque se trata de la primera ocasión en que un gentil va a ser incluido a la iglesia. Y aquí encontramos un ángel dando instrucciones precisas a un hombre piadoso para escuchar un mensaje importante. Fíjense que Cornelio, con toda piedad, como obra un hombre piadoso, le dice, ¿qué es, Señor? Como diciendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que se te ofrece? Y yo lo voy a hacer. Y miren lo que se le dijo. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y miren la instrucción en sí en el verso 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Es necesario. Hermano, esta instrucción, si venía del cielo con un ángel, debía ser obedecida inmediatamente, ¿verdad? Y así vamos a encontrar que él obedece inmediatamente. Pero vamos a meditar un momentico en la instrucción en sí. La instrucción angelical a Cornelio en sí. Debía hacer venir a un hombre para que éste le enseñara algo. Debía hacer venir a cierto Simón, que por sobrenombre llevaba Pedro. Debía hacer venir a un apóstol para que le predicara. Cornelio necesitaba de un apóstol. Dice Matthew Henry, Cornelio teme a Dios, hace muchas limosnas
y ora a Dios continuamente. Y sin embargo, se le ordena abrazar la religión cristiana. ¿Por qué? Dice Matthew Henry, porque el que había creído la promesa del Mesías tiene que creer ahora el cumplimiento de tal promesa. Hermano, Cornelio tiene ante sí un ángel de Dios que le está hablando y sin embargo no ha de recibir del ángel el evangelio de Jesucristo. Escuche bien, el ángel no le predicó directamente. Pudo haber sucedido. Pudiera quizás. Sin embargo, no le predicó. El ángel no le predicó, sino de labios de un hombre debía recibir Cornelio esa predicación. Qué honor el del apóstol al predicar lo que el ángel no se le permite hacer. Y todavía es mayor honor el que Dios envía a un ángel para ordenar a Cornelio que envía a llamar a Pedro. Juntar a un fiel ministro de Dios y a una persona deseosa de oír el evangelio es realmente obra digna de un ángel. Eso es lo que está haciendo un ángel aquí. A él no se le permite, hermano. Dios nos ha dado el privilegio de ser quienes prediquen el evangelio y por medio del cual venga la salvación a los hombres. A nosotros los hombres, no a los ángeles, se le dio ese privilegio. Ahora, el cielo se encarga de unir a aquellos que predican con aquellos que han de recibirlo. Eso lo hace el cielo. Bendito sea Dios. Vamos a ver la obediencia inmediata a las instrucciones divinas, en este caso de Cornelio. Fíjense, los versículos 7 y 8 nos hablan de eso. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Inmediatamente se va el ángel. Cornelio manda a buscar a siervos suyos y a un devoto soldado también, y les envía pronto a buscar a Pedro. Se dio prisa, sin demora alguna, a cumplir la orden. Hermanos, en todo asunto donde se juega el provecho de nuestras almas, es conveniente no perder tiempo. No dejes para después los asuntos que debes resolver, que van a dar beneficio a tu alma. No dejes para después. Sé pronto a obedecer eso. Si va a traer beneficio a tu alma, hazlo ya. Cornelio no perdió tiempo. Él no dijo, vamos a esperar unos 15 días para ver si este hombre está allá en su casa. No, inmediatamente. Tiene que ver con tu alma. Habiendo visto esto, vamos a comenzar a ver las instrucciones a Pedro para entregar el evangelio a un gentil. El gentil necesitó instrucción. Pedro necesita instrucción también para ir a donde está el gentil. El gentil para recibir a Pedro. Pedro para ir a donde estaba el gentil. Los versículos del 9 hasta el 23 nos habla de esas instrucciones. Nosotros vamos a ver paso a paso. Primero el versículo 9, donde vamos a ver el momento providencial de esta instrucción. Vamos a ver en qué momento Dios instruye a Pedro de lo que le instruye. Dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, estos hombres van a buscar a Pedro y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Qué glorioso, hermano. En el mismo momento que van a buscar a Pedro, en ese mismo momento, porque Dios sabe todas las cosas, Pedro está siendo instruido para que pueda ir, porque, hermano, Pedro, con las convicciones que tenía hasta este momento, él no iba a ir a casa de ningún gentil. En ese mismo momento, el Espíritu de Dios comienza a tratar también con Pedro.
Vamos a ver ahora las circunstancias y los medios usados por Dios para dar la instrucción. Verso 9 y también el 10, bueno, vimos el 9, que a esa misma hora Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta, entiéndase, las 12 del día. Entiéndase por ese horario, según el horario judío. Ahora, dice el verso 10, y tuvo gran hambre. Como nos pasa, ¿verdad? Eso es normal también a las 12 del día. Y es bueno que el predicador recuerde eso, que ya pasaron las 12 del día, para que se apure. Entonces, ya a la hora sexta le da hambre, y dice, sigue diciendo el versículo 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Recuerden que Pedro no estaba en su casa, estaba en casa de otro Simón, pero Simón curtidor, y que le estaban preparando algo para comer. Él sube a la azotea y comienza a orar. Hermanos, notemos que a todos nos parece demasiado largo el tiempo que pasa entre el desayuno y la cena si no comemos algo al mediodía, ¿verdad? Y nos pasa algo y decimos, oye, mire que pasa el tiempo. Sin embargo, ¿quién piensa que es demasiado largo el tiempo para pasar sin orar? A las 12 del día, Pedro tenía hambre, pero subió y se puso a orar. Ustedes saben que los judíos oran aproximadamente a las 9 de la mañana, a hora de la oración, como iban al templo a orar, recuerden, en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Pero también a las 3 de la tarde los judíos oran, hora también de sacrificios en Israel. Pero Pedro oraba al mediodía también. Pedro parece que era de la convicción que era demasiado tiempo sin orar. No sé cuánto tiempo nosotros pasamos sin orar, pero deberíamos pensar que si al estómago o al cuerpo la comida Pedro tuvo la visión después de orar. La elevación del corazón a Dios en oración es una excelente preparación para recibir las instrucciones de la gracia. El elevar nuestros corazones a Dios es una excelente preparación para recibir de Dios toda gracia. Los versos 11 al 13 nos hablan de la visión que precedió a la instrucción. Fíjense, Dios le da una visión y luego una instrucción al apóstol Pedro. El versículo 11 dice, y vio el cielo abierto, esta fue la visión, el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, y mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Fíjense, hermano, la visión no fue más que un lienzo. Nosotros pensemos quizás en una sábana grande llena de animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves. Pero habían lo mismo animales que los judíos habían recibido instrucción que eran puros como impuros. Habían animales que a ellos se les había prohibido comer. En la ley, Dios les había prohibido comer. Pero leyes sanitarias, leyes que tenían que ver también con los sacrificios. El asunto es que Dios le había prohibido comer de estos animales. Pero ahora Dios le hace ver a Pedro un lienzo lleno de estos animales, de los que se podía, pero de los que no se podían también comer, y le dice, Pedro, mata y come. Pedro responde conforme a como su conciencia estaba instruida. Dice, Señor, yo jamás he comido nada inmundo. Pero la respuesta divina es, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. No llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Nosotros sabemos que Marcos escribió su evangelio con instrucciones apostólicas directas del apóstol Pedro, y
Marcos tiene una aclaración cuando Jesús habló de lo que contamina al hombre. Jesús enseñó que no era lo que entraba por la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale. Pues del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera. Todo pecado sale de aquí. O sea, nosotros la contaminación la tenemos dentro, no entra. No podemos ser más contaminados de lo que ya somos. Pero Marcos pone un paréntesis y dice, y esto lo hizo haciendo limpio todos los alimentos. Pedro estaba bien instruido de eso. Y aunque este texto en sí no podemos usarlo como la única bandera y la única espada para hablar de que hoy podemos comer de todo, cuando la Escritura tiene este y otros textos, incluyendo el mejor de todos, el fundamento de todos es ese de Marcos, donde hace limpio a todos los alimentos. Nosotros podemos sí usar también este texto, sí también lo podemos usar. Y debemos ver cómo Dios está instruyendo a Pedro específicamente para él no llamar inmundo a los que comen animales inmundos, a los que no tienen sus costumbres, a los que no son circuncidados incluso. Él no los debe llamar inmundo porque son gentiles, solo porque son gentiles. Dios le dice, no los llame tú inmundo porque yo los he limpiado. Entonces, aquí tenemos la visión que le provoca un dilema a Pedro. Él no duda de la visión, pero comienza a dudar de su significado. Y los versos 14 al 16 hablan de esto. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa inmunda o inmundo o común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, le dijo que lo que Dios limpió no lo llames tú común. Verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verso 17, y mientras Pedro estaba perplejo, aquí está el dilema, dentro de sí, sobre lo que significaría. Este es el problema, lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Entonces, fíjense, Pedro tiene un dilema, no sabe qué significa aquello, y de buena primera la providencia le explica a Pedro la visión. Llegan aquellos hombres a la puerta, tocan a la puerta, y ocurre en los versos 17 y 18, ya en el 18, nos dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Pedro estaba en la azotea, en la terraza, y cuando escucha a aquellos hombres preguntando por él, comienza a entender. Hay ciertos hombres preguntando por mí, pero además de comenzar a entender por la providencia, dice la Escritura que el Espíritu de Dios le da una orientación precisa y con todo más claro de qué debía hacer. Y aquella orientación precisa ya quita todas las dudas que pueda tener el apóstol. Los versículos 19 y 20 tienen esa instrucción precisa del Espíritu Santo, donde le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Instrucción precisa que va a aclarar toda la visión y todo el dilema que tenía el apóstol. Simplemente el meditar en la palabra hizo que el Espíritu de Dios fuera más claro, la providencia explica, y a todos nos pasó con las doctrinas de la gracia. Dios usó la providencia, Dios usó su palabra, Dios usó muchas cosas para que nosotros entendiéramos todo a su debido tiempo y que siguiéramos entendiendo. Ahora, hermanos, lo que se espera de todo verdadero creyente, obediencia. Inmediatamente Pedro obedeció. Dice el verso 21 al 23. Entonces Pedro, descendiendo
a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermano, aquí vemos obediencia del apóstol, no solo porque descendió a atenderlo, como Jesús, como el Espíritu Santo le dijo, sino miremos cómo son importantes las palabras del apóstol. Fíjense, él les dice: yo soy el que ustedes buscan, ¿qué es lo que quieren que haga? Y ellos le dicen, bueno, les dice quién los envió y por qué. Pero hermanos, miremos cómo él los hospeda en su casa. Y yo les quiero hacer entender, ¿quiénes eran estos? Eran gentiles. ¿Y un judío puede hospedar a un gentil? No. Cornelio Cornelio vivía allá, había que ir a su casa y eso era mucho. Hacía falta una revelación de Dios especial, un ángel, para que Pedro entendiera esto. Pero ya Pedro lo entendió. Sin ir, él hospeda. Incluso, ¿usted recuerda el último versículo del capítulo 9? Que dice que Pedro se quedó en casa de cierto Simón curtidor. Y yo les dije que iba a dejar eso para hablarles en la próxima predicación. Bueno, muchos comentaristas dicen que ya el hecho de que Pedro se haya quedado en casa de un hombre que era curtidor. Curtidor, hermanos, es una persona que trabaja con pieles de animales. Un judío no debe tocar ni relacionarse con una persona que trabaje con animales muertos. Indudablemente ya había una obra de comprensión e implicación del evangelio en la vida del apóstol Pedro. Si no, él no se hubiera quedado en casa de un hombre curtidor. Ya había una obra en él. Ya Dios le estaba haciendo algo. Es como cuando nosotros, una vez más, conocimos las doctrinas de la gracia. Pero ya Dios venía haciendo algo. Ya Dios nos estaba demostrando de muchas maneras que es por su gracia. Ya Dios nos había demostrado de muchas maneras que nosotros no le escogimos a Él, que Él nos escogió a nosotros. Ya Dios había hecho muchas cosas evidentes. Nos había dicho que Él es todopoderoso, que todo lo que quiere lograr en nosotros lo logra. Dios había hecho muchas cosas cuando entonces más verdades vinieron a ser necesarias y entonces muy claras para nosotros. Pero ahora aquí, no solamente me quedo en casa de un hombre que es curtidor, ahora con esta revelación de Dios, yo puedo también recibirlos aquí y hospedarlos aquí, porque ¿quién soy yo para llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado? Y entonces podemos ver obediencia de un hijo de Dios cuando Él los recibe y los hospeda. Y más que esto, va con ellos. Se exhibe con ellos por la calle, con gentiles anda y va a casa de Cornelio. Incluso otros judíos van con él, porque dice que hay otros de Jope que van con él. Recuerden, de Jope a Cesarea habían alrededor de 50 kilómetros y se fue esos 50 kilómetros caminando con estos hombres hasta casa de Cornelio. Y por tanto tenemos que hablar del encuentro entre el portador del evangelio y los gentiles instruidos para recibir el evangelio. Desde el verso 24 se nos narra esta historia, viendo primero la buena recepción de los gentiles a los portadores del evangelio. En los versos 24 al 27 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y sus amigos más íntimos. Cornelio era todo un hombre piadoso. Usaba su influencia militar para hablar del evangelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues
yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Miren ustedes qué aceptación del Evangelio. Hermano, qué glorioso trabajar donde Dios está trabajando. Allí iba a haber aceptación del Evangelio, allí iba a haber una gran bendición. Pero miremos la reverencia de Cornelio, porque yo sé que a veces nos suena raro al mensaje. Hermano, cuando llega Pedro, Cornelio no solamente tenía toda una recepción esperando por el mensajero del Evangelio. Aquel mensajero que debía ser escuchado. Hermano, ustedes están oyendo esto. Manda a buscar un hombre para que te hable. Un ángel mandando a buscar un hombre, no porque ese hombre tiene un poder sanador para resucitar a alguien. No. Recuerden ya que Pedro había sanado personas, un cojo de nacimiento, postrado, había resucitado a alguien, pero ahora Pedro lo mandan a buscar de un lugar donde resucitó a alguien para que le vaya a hablar a alguien. Las palabras de Pedro son importantísimas. Muchos nos critican. ¿Usted sabe lo que es el domingo a mañana, casi tarde completa, allí para estar oyendo un té que ahí habla? Qué importante. Oye, esas palabras qué importantes son. Sí, son muy importantes. Muy importantes son esas palabras. Aquí estaba Cornelio dándole importancia a esas palabras. Y por la importancia de esas palabras fue a buscar a sus amigos más íntimos y a todos sus sirvientes. Pero por la importancia de esas palabras, cuando llega este hombre, el mensajero de las palabras, se tira de rodillas a donde está ese hombre. Y la palabra adoró, que dice ahí, no es una adoración a Dios, no es el adorar de adorar a Dios, para que nadie juzgue a Cornelio. Es la adoración o la reverencia que se le rinde a alguien que es más alto que tú. Es el mismo postrar de Cornelio ante el César, porque él era un soldado. Y si ante César y sus palabras había que postrarse, ¿cuánto más ante este mensajero de Dios? Este hombre se tiró porque, hermanos, porque reverenciaba la palabra que iba a ser escuchada. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de este hombre piadoso? Y reverenciar así la palabra de Dios. Reverenciar así la palabra de Dios. Miremos también la postura del apóstol, que ante cualquier exaltación de su persona, dice, no, a mí no me rindan ningún tributo, porque yo no merezco ningún tributo. Yo soy un hombre. Las palabras que yo hablo son vida, son del Señor, pero yo soy un hombre. Delante de mí no te postres. Y lo levantó. Ahora, Pedro da una cierta explicación antes de darnos el mensaje que trae, muy importante, el mensaje del Evangelio que él va a predicar. Él primero da una explicación y hace una pregunta. Dicen los versículos 28 y 29. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Por supuesto, ahora tenemos la respuesta de Cornelio. Versículos 31 al 33, dice Cornelio, tu oración ha sido oída. Disculpen, desde el verso 30, gracias. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará.
Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermano, observemos cómo todos ellos se ven a sí mismos. Todos estamos aquí en la presencia de Dios, esperando al hombre de Dios que nos hable de parte de Dios. Cornelio hace su historia, lo que le sucedió, y dice, y ahora, si Dios te mandó a buscar para escucharte, nosotros estamos aquí en su presencia para escucharte. Meditemos en el motivo por el cual Cornelio y todos los que estaban presentes estaban esperando a Pedro. ¿Por qué motivo estaban esperando a Pedro? ¿Para qué estaban esperando a Pedro? Hermanos, no hay otra cosa que para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es exactamente lo que dice aquí. Oír. Aquí estamos para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Lo puede ver usted? Verso 33 al final. Estamos aquí todos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esa debe ser la expectativa de todo cristiano cuando viene en el día del Señor a oír la palabra del Señor. Estar en la presencia del Señor esperando escuchar todo lo que Dios ha mandado decir al predicador. Esa debe ser. Miremos su reverencia, meditemos en ello y aprendamos. Y por último, veamos el mensaje del Evangelio predicado por Pedro. El mensaje del Evangelio. Desde el verso 34 hasta el verso 43 nos habla de ese mensaje, pero primero vamos a ver una afirmación introductoria de Pedro a ese mensaje. En los versos 34 y 35 se nos dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Y eso no quiere decir que Dios no elija a algunos para salvación. Lo que quiere decir es que Dios no hace acepción de personas entre gentiles y judíos. Y ese es el contexto. Lo que está diciendo Pedro es, realmente no hay una nación escogida por Dios. No hay acepción de personas en ese sentido. Dios no hace acepción de personas entre ricos y pobres, negros y blancos, mujeres u hombres. Dios no hace acepción de personas entre gentiles y judíos, ahora ya. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y está citando, por cierto, un pasaje de Deuteronomio, cuando dice, Dios no hace acepción de personas. Una vez hecho esta afirmación, el apóstol comienza con el mensaje. Les comienza a predicar el evangelio a gentiles que ya eran temerosos de Dios, piadosos, pero que necesitaban escuchar no solo la promesa, sino el cumplimiento de la promesa. Y les dice así, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Comienza el mensaje definiendo el evangelio como un mensaje. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Luego dice y aclara, primero ese mensaje llegó a los hijos de Israel. Pero luego dice y le llama a ese mensaje el evangelio de la paz. Hermanos, anunciando el evangelio de la paz por medio de evangelio de la paz, buenas noticias de la paz, es lo que está diciendo aquí. Pedro define el evangelio como el evangelio de la paz o de la reconciliación entre Dios y los hombres.
Es las buenas noticias de que Dios, aun cuando nosotros estábamos en guerra con Él y Él con nosotros, Él hizo la paz por medio de Cristo. Él está haciendo la paz con nosotros. ¿Cómo vamos a seguir caminando a espaldas de Él cuando Él está haciendo la paz? El Evangelio puede ser llamado de esta manera, el Evangelio de la paz. Pero dice también que es por medio de Jesucristo. El medio usado para hacer paz entre Dios y los hombres es Jesús, o Dios hecho hombre. Eso solo en Jesucristo. En Jesús el Mesías. Por medio de Cristo hay buenas noticias. Cornelio y toda su gente tenía que saber que era por medio de Jesucristo que esa paz era posible. Ellos, recuerdan, habían escuchado hablar todo en relación a Dios y su relación con Israel y su pueblo, y las profecías y el Mesías y el Cordero y los sacrificios, pero no habían oído hablar de Jesucristo. También en el mensaje vemos cómo le llama a este Señor de todos. Fíjense cómo termina ese versículo 36. Este es Señor de todos. En otras palabras, este Jesucristo es Dios. Este Jesucristo es Dios con nosotros. Él es el Señor de todos. No es César el Señor, es Cristo el Señor. Él es el Curios, Él es el Señor de todos. Nos sigue diciendo más el apóstol: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren el evangelio que está predicando. Por estas palabras, hermanos, por estas palabras fue hecho que viniera Pedro 50 kilómetros a ver a un gentil. Por estas palabras. Por favor, atendamos a estas palabras. Pedro le sigue predicando, le dice, le llama a recordar y meditar en lo que todos sabían en relación a la persona de Jesús de Nazaret. Hermano, ellos vivían en Cesarea, ellos no vivían en Cuba. Ellos vivían a unos kilómetros, a unos 70, 80 kilómetros de Jerusalén. Pero ellos, miren, por Samaria pasó Jesús. A ver, y Cesarea está en la provincia de Samaria. Lo que sucedió con Jesús no fue un hecho tan insignificante como la victoria de Matanzas en la Serie Nacional. Esto lo vamos a celebrar hoy, mañana, pasado, cuando preguntemos ¿quién ganó la serie? Nosotros nos vamos a acordar, los de otras provincias no se van a acordar, porque eso es irrelevante. Sin embargo, eso provocó que mucha gente saliera para las calles en esta provincia. Déjenme decirle, de lo que pasó en Israel en el tiempo de Jesús fue notorio, léanlo, fue notorio en todas las aldeas y pueblos. Muchos sanados, resucitados, y Jesús las cosas que decía, esto era notorio. No tuvo que Pedro, andar en detalles de lo que hizo. Fíjense cómo fue notorio que él pudo decir, vosotros sabéis. Hermano, vaya al verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Vosotros sabéis? Ahora, Pedro les llama a recordar y meditar en lo que todos sabían en relación a la persona de Jesús. Y le atribuye a toda la obra de Jesús la unción del Espíritu Santo. Pedro dice, eso que ustedes saben,
Fue el Espíritu Santo quien ungió a Jesús para hacer todo eso. Pero además le atribuye toda la obra gloriosa y poderosa de Jesús al hecho de que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Por eso hizo todo lo que hizo. Y luego sigue añadiendo. Verso 39. Y nosotros somos testigos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hermano, él se pone, y algunos de los que quizás lo acompañaban ahí, como testigos de que todo aquello contado era verdad. Todo lo contado, todo lo que ustedes escucharon, eso es verdad. Nosotros somos testigos de eso. Pero no solo de eso, sino de muchas otras cosas. Porque también les tengo que decir, él murió de verdad. Hermanos, miren cómo predica la muerte de Jesús. Cómo predica la muerte de Jesús. Testifica de la muerte en la cruz de Jesús. Pero testifica además de la resurrección. Dice el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Él resucitó y nosotros somos testigos de eso. Y por eso fue que Dios me mandó aquí, desde Jope hasta aquí, 50 kilómetros para decirte eso, para decirle a ustedes eso. Nosotros somos testigos de su resurrección. Fíjense, testifica de la resurrección y aparición de Jesús a sus discípulos. Testifica como esto, como una gran verdad. Es notorio que cuando Pedro va a hablar palabras que ellos necesitan escuchar, Pedro no habla de su llamado. Algunos por ahí piensan que la mejor manera de predicar es contando su testimonio. Y yo creo que es válido que nosotros sepamos cómo Dios nos salvó. Y es válido que apreciemos la obra de Dios al salvarnos. Pero déjenme decirle que por muy gloriosa que sea la obra que Dios ha hecho en ti, eso no es más importante que lo que Cristo hizo. Predicar el Evangelio es predicar las buenas noticias de Jesús. Es predicar las buenas noticias de que Dios ha enviado a su Hijo en lugar nuestro, para morir en lugar nuestro, y que ha hecho la paz porque estábamos en guerra contra Dios. Y hablar de las evidencias de eso, eso es el Evangelio. Pedro tuvo un llamado glorioso, con unas experiencias gloriosas, pero él habla de Cristo y de la obra de Cristo a favor de nosotros. Él sabía también a quienes tenían delante y cómo debía hablarles. Fíjense cómo habla de la orden de Cristo para predicar en su nombre como juez de todos los hombres. Escuchen bien conmigo, dice el verso que le sigue, verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Dice el verso 41, no a todo, porque todo. El 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Testificásemos que Él es el que es amor, amor, amor. Testificásemos que Él es amor y va a perdonar todo. No, ¿verdad que no? Testificásemos que Él es juez de vivos y de muertos. Hermano, en toda predicación nosotros debemos hablar, como habla todo el que predica, del juicio que ha de venir sobre todo hombre, de la ira de Dios sobre todo hombre. Sin embargo, Dios nos ha dado paz, de que está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y que tendremos a alguien por juez, y ese juez no va a ser René. Si fuera René, qué bueno, porque todo el que sea menos malo que René debe salir bien en el juicio.
Y René es muy malo, entonces menos malo que René cualquiera. Pero no va a ser René. El que va a ser juez de vivos y muertos será Jesucristo. Algunas personas piensan que porque hacen algunas cosas buenas ya van a ser librados del juicio. Hermano, quien nos va a juzgar va a ser el santo, el que no vio pecado, el que fue tentado en todo pero sin pecado, el que dio su vida por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros por él? Lo que se espera de todo aquel que esté en Cristo es que viva para él. ¿Qué hay de aquellos que no están y que no le miran y que miran con ingratitud a la obra de Cristo? Ay de ustedes. El mayor de los pecados de los hombres hoy es ignorar la obra de Cristo a su favor. La condenación es esta, dijo el mismo Señor, que aun cuando la luz vino a los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Pedro, después de hablar de ese juicio en el cual Jesús es el juez de vivos y muertos, termina con una buena nueva. Termina con una buena noticia. Termina ante estos hombres y mujeres piadosos con una buena noticia. Nos dice el verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso es una excelente noticia. Eso es una excelente noticia para todo el que oye el Evangelio completo. Eso es una excelente noticia. Fíjense la mala noticia y la buena noticia incluida en el Evangelio. Termina con la buena noticia de que también en su nombre todo aquel que creyere recibirá perdón de pecados. Todo aquel que creyere, Abraham, Lucas, todo aquel que creyere recibirá perdón de pecados, y pone a los profetas por testigo de eso. Ustedes, en este caso, los que estaban escuchando eran hombres que leían a los profetas, y dice, todos los profetas hablan de esto, de esta buena noticia. Todo el que cree en él, todo el que creyere recibirá perdón de pecados. Bendito sea Dios. Y hermano, nuestra historia termina con el bautismo y recepción de los primeros gentiles a la iglesia. El bautismo y recepción de los primeros gentiles a la iglesia. Los versos del 44, el 48, el 44 nos habla del momento o la circunstancia en que el Espíritu bautizó a los gentiles. Fíjense, verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estaba predicándole, estaba dándole ya las buenas noticias. Dice que mientras Pedro hablaba, mientras Pedro les testificaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bendito sea Dios. Sí, todos estaban creyendo lo que Pedro estaba predicando, y sobre todos el Espíritu Santo, el Espíritu que había bautizado a todos los creyentes en Jerusalén, que eran judíos o prosélitos judíos. El mismo Espíritu Santo que había bautizado a los de Samaria, ahora estaba bautizando a los gentiles. Cornelio, un oficial romano, y toda su casa, y sus amigos, quizás oficiales también, los estaba bautizando el Espíritu Santo. Y por supuesto ese suceso para un judío, yo sé que para nosotros no nos dice mucho en esta época, nos debería, si entendemos la historia bíblica, pero para un judío eso era algo inaudito. Dice el versículo 45 y 46, y los fieles de la circuncisión, acuérdense de otros hermanos de Jope allí, que eran fieles a la circuncisión, que eran judíos, que creían tantas cosas de los gentiles,
que estaban allí con recelo porque Pedro había recibido la visión, pero ellos no. Ellos iban con Pedro, pero ellos no iban solos allí. Cuando vieron aquello, dice la Escritura, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, de la misma manera que había ocurrido en Pentecostés. Ellos se quedaron atónitos. No puede ser. Sobre los gentiles también, y eso es lo que luego testifican cuando Pedro tiene que testificar de esto delante de los cristianos en Jerusalén. De modo que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. A los gentiles también ha dado Dios. Se quedaron atónitos. Por último, Pedro hace una pregunta muy interesante que lleva una sola respuesta. Pedro pregunta en el verso 47, entonces Pedro respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fuera muy fácil, por eso los pentecostales hoy piden un bautismo del Espíritu Santo antes de bautizar en agua. Y bueno, interpretando muy mal este pasaje, llegan a esa conclusión. Por eso es importante saber que estamos delante de un libro histórico que nos está narrando un hecho histórico, los primeros gentiles incluidos a la iglesia, hermanos. Después de eso los gentiles se siguieron convirtiendo y no fue necesario más que el Espíritu Santo, pero fue necesario que delante de testigos judíos, no solo del apóstol Pedro, sino de otros testigos judíos de la circuncisión, ocurriera que el Espíritu Santo hizo lo mismo que hizo en Pentecostés con los judíos, para que no les quedara duda, como mismo no les quedó duda en Samaria, que tuvo que venir Pedro y Juan a orar por ellos para que el Espíritu viniera sobre ellos. Aquí de la misma manera, estos gentiles, estos sí ni samaritanos, gentiles, bien Cornelio, bien romano, y encima de eso oficial, soldado, que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y así todos creyeron que el Espíritu Santo era quien estaba haciendo esa obra. Todos creyeron, por eso fue necesario. Y por supuesto, ocurrió el bautismo en agua, que también era un mandato bíblico. Verso 48 nos dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, porque ya estos hombres fueron bautizados con el Espíritu. ¿Qué impide que sean bautizados en agua? Y hermanos, nos deja ver este capítulo y termina este capítulo dejándonos ver un fruto de esa conversión, y es que les rogaron estos hombres y mujeres que fueron bautizados por el Espíritu y en agua, que creyeron, por supuesto, que querían que el apóstol se quedara con ellos. Querían más. Querían estar con el Señor. Querían estar con la palabra del Señor. Querían estar con el apóstol. Les rogaron que se quedase más tiempo con ellos. Quédate con nosotros. Algunos aquí quieren salir corriendo de aquí. Hay otros que quieren estar aquí, que les agrada estar aquí, que les agrada estar con la palabra de Dios, que les agrada disfrutar de Dios y su palabra. Eso ocurre cuando hay una verdadera conversión como la que vemos delante de nosotros. Debemos terminar solo haciendo un llamado de atención a que miremos solo someramente a la importancia de la predicación correcta del Evangelio. Tenemos delante de nosotros un hombre convertido a Dios, pero no a Cristo. Y cómo en el tiempo de su conversión estaba convertido a Dios, pero ahora Dios había revelado algo más. Este hombre necesitaba algo más. Este hombre necesitaba conocer algo más precisamente, conocer que Cristo ya había venido. Notemos cuán importante el mensaje del Evangelio completo es necesario. ¿Y cómo fue necesario que el apóstol fuera llamado
para que predicara delante de estos gentiles, para que pudieran conocer y creer. ¿Qué importancia la predicación del Evangelio, hermano? ¿Cuán importante estas palabras para que sea llamado este hombre solo para hablarnos? No había que resucitar a nadie ni sanar a nadie, hablarnos. Y por el Evangelio y por la palabra viene la fe. Y así la salvación. Por eso es importante estas palabras. Por eso son importantes estas palabras. Y yo termino diciéndote, miremos a la reverencia tanto de estos hombres delante de las palabras. Notemos el resultado de esa reverencia. Hermanos, todos creyeron. Todos recibieron la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios. Y creyeron. Hermano, su postura era, estamos delante de la presencia de Dios. Esa debe ser nuestra postura en la adoración siempre. Estamos en la presencia de Dios. Nosotros no venimos aquí a escuchar a un hombre. Ellos no fueron allí a escuchar a un hombre. Ellos se fueron a escuchar lo que Dios les estaba hablando por medio de ese hombre. Ellos dijeron, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, ¿cuántos yo he escuchado que se han molestado porque el pastor dijo algo? Molestos porque el pastor dijo algo. Y ese algo le sirvió. Como si el pastor estuviera hablando por él. Nosotros debemos venir aquí y escuchar no al pastor. En cierta manera, no al pastor, sino lo que Dios habla por medio del pastor. Si el pastor necesita hablar algo contigo, él debe acercarse y decírtelo a ti. Pero cuando el pastor está predicando la palabra de Dios, dada por Dios, en el contexto en el que Dios da su palabra, simplemente lo que quiere hacer es predicar la voluntad de Dios a los hijos de Dios. Usted debe abrir sus ojos, sus oídos, su corazón para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios te habla a ti. Usted debe venir a escuchar porque se trata de Dios y se trata de ti. Ni tan siquiera debemos estar pensando lo que Dios le pueda decir a otros. No, todos estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. Todo lo que Dios te ha mandado, nosotros necesitamos escucharlo. Todo. De eso se trata. Y esperemos entonces resultados gloriosos como los que ellos pudieron ver. Padre, eres bendito por siempre. Gracias por la inclusión de los gentiles. Nosotros somos parte de ellos. Pero gracias, Señor, por mostrarnos, por enseñarnos cuán importante es tu palabra. Cuán importante la predicación de ella. Cuán necesaria. Cuán útil. Cuán gloriosa. Señor, los ángeles no tienen el privilegio. Somos nosotros. Concédenos también, aunque no sea por medio de ángeles, pero el cielo nos conduzca ante personas que ya tú has preparado para recibir el Evangelio. Concédenos que así ocurra en estos tiempos también, en Colón, en los alrededores, en todo lugar. Señor, que como a Cornelio toda su casa prepares a muchos otros. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Y concédenos ser voceros de tu palabra en muchos contextos donde tú nos quieras llevar. Padre, es en Cristo que imploramos que tengamos siempre
la reverencia, la actitud correcta para exponernos ante tu palabra. Tanto cuando leemos en casa, como cuando nos exponemos a una predicación en audio, como cuando venimos a la iglesia a adorar. Que estemos conscientes que estamos delante de ti, escuchándote a ti. Padre, te imploramos que nos concedas la piedad que en Cornelio había al ser influyente en toda su casa. Y que sea visible como la de él y con los resultados que vemos en él. Para gloria de tu nombre, Señor. Aplica toda la obra mediadora de Cristo en tus hijos. Que sea esta visible. Te lo imploramos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.